Bueno, comparezco ante vosotros con tristeza por la contestación que ha dado la agrupación de tráfico de la Guardia Civil a un requerimiento que le hemos hecho a través de su Secretaría de Operaciones. O sea, una parte de la institución que se encamina a dirigir las operaciones de los compañeros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil ha dado una respuesta cuando menos vergonzosa, pero que atenta para mí, y bajo mi leal saber y entender, gravemente contra la verdad y la realidad. Hablo del estado de conservación de la A4 y hablo de las incidencias que se han producido en la A4 desde los últimos años, ¿no? El 20 de febrero del año 2026, como consecuencia de haber experimentado que durante un año la A4 había generado multitud de incidencias, de roturas de neumáticos, etcétera, etcétera, por el estado de conservación del firme, por la fractura de la capa superficial del firme sin la reparación debida, incumpliendo el artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial y el artículo 139 del Reglamento General de Circulación. Como consecuencia de todo eso, emitimos un requerimiento a la directora general de la Guardia Civil. Bueno, la directora general de la Guardia Civil no nos ha contestado, pero nos ha contestado la Secretaría de Operaciones de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y voy a demostraros la realidad, la lamentable realidad de la situación que viven los ciudadanos con esta patología que tiene la administración pública de, en vez de servir, utilizar a los ciudadanos y esconder la mierda debajo de la alfombra. Voy a intentar ser lo más objetivo y riguroso posible pese al cabreo que llevo. Nosotros emitimos este documento el 20 de febrero de 2026, le dimos la fecha y hora de registro, fue a las 18:07 y 16 segundos, ¿vale? Regaje 26E 30 18 39 57 82. Este que tenéis aquí. Esto fue el registro. El registro adjuntaba, como veis aquí, un documento que es este. Voy a tapar mi DNI aquí, voy a tapar mi DNI así, que es este que tenéis aquí, ¿vale? Que es solicitando información sobre incidencias en la A4, 2026 SV23, Dirección General de la Guardia Civil, Directora General de la Guardia Civil, Dirección General, calle Guzmán el Bueno, 110. Bien. Nosotros exponíamos que el Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, IMU, tiene conocimiento y ha podido observar el estado de conservación del firme y de la carretera del tipo autovía A4, de la carretera tipo autovía A4 que une Madrid-Sevilla y cuya titularidad es del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y estas deficiencias se observan incrementadas desde el año 2023 hasta fecha actual. Seguíamos informando en ese documento que como consecuencia de la erosión de la capa de rodadura del firme, o sea, no hace falta ningún procedimiento de auscultación magnífico, solo hace falta la capacidad visual de un agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones, y sobre un 1/10 con un 1 de inteligencia nos valdría, ¿vale? Con fractura de la misma, socavones que presentan vértices agresivos, etcétera, cientos de ciudadanos titulares de vehículos se han visto afectados durante años, sufriendo daños en los mismos, especialmente en llantas, cubiertas y o suspensiones, razón por la que se ha abierto un expediente de investigación para evaluación del problema. Seguimos con ese expediente de evaluación del problema, ¿no? Por lo tanto, solicito y solicitamos, al amparo de la Ley 4/2001, del derecho de petición, artículo 29 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/2001, que se nos dé determinada información que no consta en ninguna base de datos pública, sino interna, y que puede ser de dominio público cuando tú haces ese requerimiento que te den esa información, ¿no? Y pedíamos 4 cosas. La primera de ellas era por la carretera autovía 4 identificada. Para la carretera autovía 4 identificada se nos informe cuántas incidencias de este tipo, avería de un vehículo por daños en las llantas y cubiertas y o suspensiones, han sido asistidas por componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. ¿Cuántas? 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 En un numerito. ¿Cuántas? ¿23, 75, 18, 203? ¿Cuántas?
Lo segundo que pedíamos era, para la carretera autovía A4 identificada, se clasifiquen las acciones de auxilio e informe anteriores por años. Se nos diga cuántos en el 2023 de auxilio o informe, cuántas en el 2024 de auxilio o informe, cuántas en el 2025 y cuántas en el 2026. ¿Cuántas? ¿Vale? Secretaría de Operaciones, ¿cuántas? ¿Vale? Para la carretera autovía 4 identificada, se nos informe de cuántos informes ha emitido los componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, porque están obligados a ello. Primero, están obligados a denunciar, pero en suplantación de la obligación de denunciar, se dictó una ISAT, que la traigo aquí, que es la ISAT 4, no, la 4-2020, de fecha 8 de junio del 2020, que es de obligado cumplimiento de régimen interno de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Bueno, pues se nos informe cuántos informes ha emitido los componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil referidos al mal estado y conservación del firme, clasificados por 2023, 2024, 2025 y 2026 y la provincia. ¿Vale? Son 3 provincias, creo que son 3 o 4, no hay más. Y la provincia. Es muy sencillito, porque esto está en una base de datos que se llama SIGO, como mínimo. Está en el SIGO. Entonces, ¿cuántas? ¿Cuántas? Nada más. ¿Cuántas? Y todo esto que se nos mandará al Departamento de Seguridad Vial, Unión Internacional Defensa Motociclista, seguridadvial@seguridadmotociclistas.org. Contestación del día 22 de mayo del 2026. Esto acordaros que lo pedimos en febrero del 2026 y nos han contestado en mayo para no contestarnos, ¿vale? Pero voy a explicaros qué es lo que han hecho. Y esto sí que es importante que lo entendamos como ciudadanos para que veamos cómo se nos toma el pelo, cómo además se nos pone en peligro, cómo no se cumple la ley ni se hace cumplir la ley cuando estamos hablando de funcionarios y administraciones públicas, cómo se tapa la mierda debajo de la alfombra para que entendamos todo este caciquismo que hay aquí y todo este puñetero cortijo que está montado con el Ministerio de Interior, la Dirección General de Tráfico y unidades responsables de la acción de los compañeros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Aquí escrito, ¿vale? La contestación. Voy al apartado tercero, ¿vale? No os enrollo con todo el resto del apartado. Bueno, sí, empieza diciendo que en relación con su escrito recibido el día 22 de febrero del 2026 en la Jefatura de Agrupación de Tráfico, o sea, tú lo recibes el 22 de febrero en la Jefatura de Agrupación de Tráfico y tienes los santos huevos de contestarme el 22 de mayo. Es incomprensible. Para no contestarme nada. 3 meses para no contestarme nada. ¿De verdad? ¿De verdad se puede ser tan inútil en la administración pública? Que yo ya podía haber hecho otras acciones y haberos obligado a contestarme. ¿De verdad? Esto es una ausencia de vergüenza. ¿Sabéis qué significa? Sinvergüenzas. ¿Vale? Tercero, sobre el ámbito competencial, competencias, sobre el ámbito competencial, veréis lo que me dice la agrupación de tráfico de Guardia Civil. Conviene señalar que la Guardia Civil, a través de la agrupación de tráfico, desarrolla funciones de vigilancia y auxilio en la carretera, pero no ostenta la competencia sobre la conservación. Hombre, por supuesto, no van a estar con una pala, ¿vale? No van a estar los compañeros con una pala, pero es que luego dices otra barbaridad. Mantenimiento o evaluación estructural del firme de las vías que corresponde al organismo titular de las mismas, siendo dicho organismo el responsable de facilitar la información solicitada. No, señores, no. Estáis mintiendo. Me decís que o evaluación estructural del firme de las vías. Entonces, ¿cómo carayo que dirían los gallegos, o cómo cojones que diría yo, sois capaces de evaluar el estado del firme cuando tenéis un accidente de tráfico y ponéis estado del firme? Bueno, sé que lo hacéis a ojo, porque yo he estado en una agrupación de tráfico 28 años y no hay forma de hacerlo. Pero lo que tienes que poner, si no conoces el coeficiente de rozamiento, se desconoce por carencia de recursos técnicos, si sabes la normativa, y si no la sabes, por carencia de la formación y recursos técnicos. Está, tecnológicos. Es que ya está. Es tan sencillo como decir la verdad cuando eres agente de la autoridad, ¿no? Y no poner bueno porque sí, porque con el bolígrafo metido en la boca me parece que está bueno, el firme, así no. Pero fíjate cómo
leches dicen aquí que no es competencia evaluar el estado del firme? Cuando para evaluar ese estado del firme, esos socavones que hay en la A4 y que ha habido en la A4, lo único que hace falta es 2 dedos de frente y ojos en la cabeza. Y es lo mínimo que se espera de un guardia civil. 2 dedos de frente y ojos en la cabeza. Pues bueno, pues, señores, parece ser que no es competencia de la agrupación de tráfico ver el estado del firme. Pues no, sí es competencia de la agrupación de tráfico. Y Secretaría de Operaciones, repásate el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015. Además de todo eso, repásate el procedimiento sancionado en materia de tráfico, Real Decreto 320/94. Y te vas a tener que leer el artículo 4, entre otros, y el artículo 8. ¿Vale? Para que sepas qué competencias tienen tus agentes, que parece que no te enteras. Para que sepas qué competencias tienen tus agentes. Pero es que además tienes la obligación de repasarte el resto del articulado de la Ley de Seguridad Vial y del Reglamento General de Circulación. El artículo 1.2, el artículo 2, donde esas leyes son también para el titular de la vía, y también, ¿por qué no?, el artículo 57 y el 139, Ley de Seguridad Vial 57 y 139 del Reglamento General de Circulación, que dice para todos vosotros y para ellos, para la Secretaría de Operaciones también, que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. En las mejores condiciones, no en cualquier condición, en las mejores. Las infracciones a los textos legales tienen que ser denunciadas por los componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil o por policías en el ámbito de sus competencias. Y así lo dice, entre otros, el Real Decreto Legislativo 5/2015, que es la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale?, donde te está diciendo los principios éticos, los principios de acción, los principios de conducta, los deberes que tienen los empleados públicos. También te lo está diciendo la Ley Orgánica 286 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. ¿Para qué cojones? ¿Para qué leches queremos cuerpos y fuerzas de seguridad? Si el trabajo más básico no se está haciendo. El más básico, que es la defensa de la seguridad ciudadana en el ámbito de la seguridad vial, que es lo más fácil de hacer. Porque ya lo que es seguridad ciudadana a otros niveles a lo mejor es más complicado. Si tienes a un malo con un machete. Pero es que esto, tienes a un malo sin machete, que está en la administración pública, dejando que las carreteras estén hechas una puñetera mierda y que tú tienes la obligación de denunciarlas pese a la ISAT que habéis dictado en el año 2020, o las órdenes que me dabais a mí que yo desobedecía relativas a que no podía denunciar el estado de conservación de las carreteras. Y lo denuncié tantas veces como lo vi y ya está. No hubo ningún problema, porque quisisteis hacerme la vida imposible. Sí, al final me tuvisteis que sacar por un 10% de inadaptación a la Guardia Civil. Claro, y con el sueldo pagadito para que yo me esté sentado en mi sitio. Pues vais apañados. Bueno, la Ley 29/2014 del régimen de personal de la Guardia Civil, en artículos como el 7, también está ordenando que se cumpla con ese ordenamiento jurídico y se obedezca el ordenamiento jurídico, sin decir que el artículo 9 de la Constitución también lo dice, ¿vale?, que las administraciones públicas obedecerán el ordenamiento jurídico. Si nos vamos a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, la Orden General 4 del 4 de marzo del 2014 también nos está hablando de lo mismo. Y además el régimen disciplinario de la Guardia Civil también es muy claro, ¿no? Bien, entonces, señores, si a todo esto le sumamos la propia instrucción interna, que os traigo solo de 64 folios, os traigo el primero, que es este de aquí, pues el primero nos está diciendo: elaboración de informes con incidencias viarias. Instrucción del Servicio de Atestados ISAT 4/2020. Fecha 8 de junio del 2020. Primero antecedentes, después nos dice detenciones y comunicación de incidencias, decisión sobre la elaboración del informe, clasificación de la incidencia, tipo de informe a confeccionar, etcétera, etcétera. Nos está diciendo un cierre del evento, competencia tal, y luego nos dice anexos, ficha de comunicación de incidencia, informe de corrección de la deficiencia vial, informe de propuesta de mejora vial en el tercer anexo, flujograma general de actuación, estructura, sigo, eventos, informes de carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, ¿nos estáis tomando el pelo? ¿De verdad me estáis diciendo que no es competencia de la Guardia Civil velar por la seguridad de los ciudadanos en lo relativo al estado y conservación de la carretera? Secretaría General de Operaciones.
mientes. Mientes. Y a estas alturas algún general tendría que haber tomado medidas de forma inmediata contra esta respuesta y haber supervisado esta respuesta. Luego me decís en el cuarto sobre la naturaleza de la información y su tratamiento, y me decís que es que tengo que respetar en todo caso el marco normativo aplicable en materia de protección de datos, será la 1599 y su reforma posterior, ¿no? A ver, señores, ¿estamos tontos o estamos tontos en la Secretaría General de Operaciones? El cuántos no altera ni atenta para nada, no le he pedido ni una puñetera matrícula, ni le he pedido nada de eso, no atenta para nada contra la Ley de Protección de Datos. ¿A qué carajo me viene este apartado, el cuarto, sobre naturaleza de la información y su tratamiento, que no me lo podéis dar porque resulta que tengo que consultar antes a la Agencia Nacional de Protección de Datos? Es que estáis tontos, pero tontos, ¿eh? ¿Pero qué carajo de protección de datos tiene el decirme cuántos incidentes ha detectado la Guardia Civil en esa carretera? Esto es tomarle el pelo a una organización ciudadana y al resto de los ciudadanos con los que estáis jugando con la vida. O jugando con la vida de los ciudadanos. Quinto, información general. Incidencias no relevantes. Decírselo a los ciudadanos que no son relevantes. Decírselo a los ciudadanos que han reventado las ruedas si no son relevantes, que han estado a punto de tener un accidente de tráfico si no es relevante, o si no lo han tenido, como he tenido información de algún accidente de tráfico. Gente tirada en las carreteras con niños y familias enteras ahí tiradas por culpa del estado y conservación de la A4, del firme, de la capa de rodadura, de eso que se ve con dos ojos o con un ojo, se ve perfectamente y con dos dedos de frente se analiza porque hay agujeros. ¿Vale? Entonces, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que las incidencias no son relevantes? Y me decís para ello. A título meramente orientativo, me vas a orientar, ¿verdad? Puede indicarse que el volumen de actuaciones registradas a lo largo del periodo señalado es acorde con la actividad habitual en este ámbito. Pero no me acabas de decir que no lo tienes. Pero no me has dicho que no lo tienes, ¿vale? Sin que se haya detectado un incremento anual relevante en este tipo de intervenciones. ¿El cuántos? ¿No tienes el cuántos? No encontrándose la información disponible en los términos de desglose concretamente solicitados. La ISAT del 2020, la 4-2020, dice que sí. Entonces, me parece, y denuncio públicamente, la vergonzosa actuación, la vergonzosa respuesta de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, de la Secretaría de Operaciones, que es DG-medio, AG Tráfico-medio, Operaciones-medio, secretaría@guardiacivil.org, ese es su correo electrónico. Denuncio públicamente esa... Y esto tampoco está amparado por la Ley de Protección de Datos. No me vengáis con cuentos, ¿vale? Está dado el correo electrónico y no está amparado por la Ley de Protección de Datos. Ya podéis rascar por donde queráis, como habéis hecho toda la puñetera vida, intentando fastidiar a guardias civiles que con honor hemos intentado defender la seguridad de los ciudadanos, ¿vale? Pues no tenéis por dónde rascar. Me parece de vergüenza esa contestación. Por lo tanto, como la Guardia Civil se niega a dar esa información que sí la tiene, solicito a todos los ciudadanos que hayan padecido una incidencia de esas características que me manden al correo de Seguridad Vial con el asunto caso A4, solo un correo, por favor, Seguridad Vial, solo un correo, me mande su nombre y apellidos para saber que es esa persona y me mande dónde fue, cuándo fue, qué pasó, si asistió la Guardia Civil, sí o no, la asistencia de grúa, si asistió la grúa, sí o no, y si puede ser, me escaneáis el parte de grúa y me lo mandáis si asistió la grúa. Quiero intentar determinar y quiero denunciar oficialmente la actitud de la Secretaría de Operaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y quiero denunciar al Ministerio de Fomento por violación del artículo 385 segundo del Código Penal para que el fiscal de sala de Seguridad Vial busque al máximo responsable del estado y conservación de esa carretera desde hace años. Además, quiero actuar
con la figura del defensor del pueblo para que a él sí le den esa información y se dejen de tonterías. Y además quiero conseguir un informe de la Agencia Estatal, de la Agencia Nacional de Protección de Datos, para lograr que nos diga si esos datos, el cuánto, está protegido y mandárselo en respuesta a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que ya sabemos que no, porque la ley lo dice muy claro, ¿vale? Y son incapaces de decirnos dónde viene que en la ley que no se pueda decir el cuántos y cuándo. No son datos, es la estadística de accidentes de tráfico. Vamos a ver, sería como que me dijeran que darme la estadística de los accidentes de tráfico es una violación de la Ley de Protección de Datos. Es pública, ¿vale? Por lo tanto, denuncio públicamente la actuación de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de manos de la Secretaría de Operaciones. Denuncio la respuesta que nos han dado. Quiero actuar contra esa respuesta y solicito el auxilio y apoyo de los ciudadanos, ya que la Guardia Civil no me lo da, de asunto caso A4, me lo ponéis, dónde, cuándo, qué pasó, si asistió la Guardia Civil, solo sí o no, asistencia de grúa, vuestra identificación por si el día de mañana pasa algo para que yo pueda tener ahí unas testificales claras y el parte de la grúa, ¿vale? Eso de que no ha pasado nada en la A4 y esconder la mierda debajo de la alfombra, no debemos consentirlo como ciudadanos y bajo mis criterios de honor tampoco lo voy a consentir. Y por último, quiero cerrar lo que os estoy diciendo, que sé que es doloroso para muchos de vosotros, que sois guardias civiles y policías, también lo es para mí. El honor es la principal divisa del guardia civil, debe por consiguiente conservarse sin mancha y una vez perdido no se recupera jamás. 1844, el Duque de Ahumada lo dejó bien claro. Continuemos con esa trayectoria de honor y no dejemos que estos sinvergüenzas intenten subirse a la chepa de los ciudadanos. Estamos para proteger a un pueblo.